doctrina social de la Iglesia en el XIX. Don Bosco se empleó con todas sus fuerzas para abrir futuro en la vida de muchos jóvenes que habían perdido toda esperanza. Siendo joven sacerdote, vio, escuchó, supo captar la realidad social y ponerse manos a la obra para tratar de paliar los efectos desastrosos de una revolución industrial incipiente que estaba dejando en la cuneta a los hijos de nadie. Eran emigrados del campo a la ciudad, en busca de una fortuna que muchos les negaban obstinadamente, excluyéndolos de la nueva realidad social que emergía con fuerza al calor de un nuevo orden económico. En Turín, don Bosco se dio cuenta de que no bastaba partir el pan de la solidaridad con los más necesitados, sino que era urgente poner en marcha una revolución paralela. Era necesario hacer palanca sobre los rígidos cánones industriales y la nueva economía burguesa para propiciar un cambio social. Se trataba, en efecto, de dar más a los que menos tenían, ofrecer más oportunidades a los que menos oportunidades la vida les había ofrecido, para asegurarles la posibilidad de desarrollar todas sus potencialidades. La obra de los oratorios, como le gustaba llamar a su proyecto al propio don Bosco, fue el intento logrado de hacer protagonistas a los jóvenes de su propio futuro, de implicarlos en su desarrollo y en el cambio social, de canalizar todas sus energías de bien para propiciar una realidad nueva en medio de un mundo que nunca, como hoy, presta suficiente atención a los más vulnerables. En momentos de crisis, la fuerza utópica y la tenacidad de aquel joven sacerdote turinés son un estímulo para creer que otra realidad es posible, aún en tiempos como los nuestros, de cambio de paradigma, de pocas certidumbres y de futuro incierto. Como don Bosco, hoy sus hijos, estamos con los jóvenes y para los jóvenes. Niños soldados, jóvenes explotados, menores inmigrantes, víctimas del turismo sexual, de la violencia de género, de los fanatismos religiosos, chicos de la calle expuestos a toda clase de marginación y exclusión social. Son solo una parte de la multitud inmensa que aguarda en nuestro mundo a que su grito sea escuchado, a que alguien les devuelva la dignidad perdida ante los derechos vulnerados y la condena que supone la indiferencia de muchos. La mirada de don Bosco, sí, la mirada de don Bosco es una mirada abierta y franca, mirada de padre y luchador incansable, mirada bondadosa y crítica al mismo tiempo, mirada apasionada y comprometida siempre, mirada de ternura y de vigor. Es la mirada de quien peleó hasta la temeridad para conseguir un contrato de trabajo para sus muchachos, cuando a finales del XIX a nadie le importaba la dignidad de las condiciones laborales y los posibles derechos de quienes eran considerados tan solo mano de obra barata o, en cualquier caso, elementos sociales prescindibles. Emociona tener entre las manos el primer contrato de trabajo que don Bosco firma, pidiendo al patrón derechos para sus muchachos, condiciones laborales justas, salarios ajustados, condiciones de vida digna. Tantos y tantos jóvenes de los arrabales de Turín, víctimas del desprecio y al borde de la desesperación, explotados por una economía deshumanizante, abandonados a su suerte y sometidos a abusos de todo tipo, escucharon de sus labios una palabra de futuro. No fue su intención elaborar grandes teorías sobre el cambio social, simplemente se puso manos a la obra para transformar una realidad injusta que excluía a los más débiles
y hacía de ellos carne de cañón y de cárcel. Soñó un mañana mejor para sus muchachos. Entendió que era más importante prevenir que golpear, acompañar que castigar, que lo decisivo era curar heridas, humanizar, abrir a la experiencia religiosa, ofrecer sentido y esperanza. Subió por los andamios, se coló en las cárceles, se adentró en los suburbios, visitó a los ministros, a los nobles reclamando derechos para sus muchachos, mendigó el pan ante los poderosos, acometió grandes empresas para ofrecer una casa, una escuela, una familia y un futuro a todos los que estaban en el margen de la historia. Somos muchos los que nos hemos sentido seducidos por su carisma y por su manera de entender que la educación es cosa del corazón. Hemos comprendido que la preventividad no es solo un método educativo, sino un estilo de vida que nos hace solícitos, generosos, solidarios con los débiles, con los que sufren, con los últimos. Somos un buen puñado de hombres y mujeres los que, inspirados en Don Bosco, hemos querido seguir compartiendo el pan blanco y tierno de la educación, de la justicia, de la esperanza con los jóvenes que viven en el margen de nuestra sociedad. Ser educador con estilo salesiano es mirar la realidad con la mirada de Don Bosco, una mirada compasiva y solidaria, creativa y emprendedora, comprometida hasta la temeridad. Es descubrir que el corazón, con sus razones, es el verdadero motor de toda transformación decisiva, de todo esfuerzo de humanización. Ser educador, como Don Bosco, es vivir de forma apasionada, tenaz y esperanzada, confiando en que el reino de Dios, Dios como ternura infinita, instaure en esta historia la paz y la justicia para todos. Hubo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan Bosco, y su mirada, fija en la de Jesús, inauguró cielos nuevos y tierra nueva para los jóvenes del mundo. Hoy alzo mi voz clamando a Dios que los cielos lluevan al justo, que abra las prisiones oscuras, que nunca más se vulneren ni se pisoteen los derechos de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, cualquiera que sea el color de su piel, su sexo o su fe. Clamo al Dios Altísimo, suplicando que ningún ser humano sea excluido del futuro que Él ha soñado para sus hijos desde siempre. Los que estuvieron cerca de Don Bosco en sus últimos años siempre lo vieron acompañado por un clérigo joven, espigado y extremadamente amable en el trato con todos. Se llamaba Carlo Biglietti. Fue por expresa voluntad del santo su apoyo en la debilidad en el tramo final de su existencia terrena. Carlo Biglietti fue el fiel secretario de Don Bosco en los últimos años. Le acompañó a todas partes, lo cuidó, le atendió con una infinita paciencia y una entrañable ternura hasta el momento de su muerte. Carlo nos ha dejado un precioso tesoro en la crónica escrita día a día de los últimos 4 años de la vida de nuestro padre, entre 1884 y 1888. Viajes, detalles, anécdotas, palabras, gestos, todo está recogido con la fina escritura de don Carlo en los cuadernos que se han conservado en el archivo central de la Congregación Salesiana y que tan solo recientemente han visto la luz con la edición crítica de los mismos por parte del Instituto Histórico Salesiano. Siempre nos han dicho que las últimas palabras de Don Bosco antes de morir fueron: decidle
a mis jóvenes que los espero a todos en el paraíso. Hoy sabemos que no fue así. Estas fueron las últimas palabras de don Bosco, lúcido, antes de sumirse en el sueño del que no despertó. Don Bosco, los últimos días, antes de morir, perdió la conciencia. Don Bosco muere el 31 de enero de 1888.